pasado, de Menzies, ayer y hoy. A medida que van trascendiendo datos acerca de que la Argentina compró un trabajo de acción psicológica y de información, y que esto vincularía al gobierno, o por lo menos gran parte de los que hoy son gobierno, y que además se habría utilizado en las elecciones legislativas de Córdoba. Estos datos, llamados Big Data, es decir, datos grandes, datos importantes, habrían permitido, conociendo tendencias, gustos y necesidades de los datos robados en Facebook, más los datos que se poseen de cada ciudadano del ANSES, que misteriosamente pasó esa data a la jefatura de gabinete, habrían sido utilizados con una acción de un logro político. Y frente al intento de la reforma que se avecina, donde quieren que la sociedad vote por máquinas, se está dando una batalla silenciosa que tiene un secreto bien guardado con varias llaves, y que es el apresuramiento que tuvo el presidente de la Nación al reunirse con su candidata a reemplazar a Gil Carbó al frente de la jefatura de fiscales, y eso se lo pusieron servido a los senadores del justicialismo para que negocien, por ejemplo, en la Cámara Electoral, la secretaría que está encargada justamente de verificar los balances, los aportes, y que tiene que ver con las cuestiones judiciales, para poner allí un hombre del peronismo, es decir, para controlar parte central de la Cámara Electoral. ¿Y por qué le parece a ustedes que es esta puja? Porque el ya lanzamiento de la reelección de Macri trae aparejado algo que todavía no han terminado de estudiar los asesores del presidente, y que es muy difícil que Macri pueda sacar más del 50% en una primera vuelta. Y por lo tanto, con un balotaje, si hay una conjunción del resto de las fuerzas en contra de, muy habitual en la sociedad argentina, el presidente podría perder la elección. Este hecho necesita tener controles fundamentales, como por ejemplo esa secretaría, en los que controlan la Cámara Electoral, que es la que chequea de dónde vienen los fondos de campaña. Pero además, para la oposición es imprescindible tomar el compromiso de que el segundo más votado recibiría luego el apoyo del resto. Cosa no tan simple, pero si ocurriese así, el análisis que hacen en el peronismo, sobre todo los senadores, es que Macri no podría ganar en segunda vuelta. Por lo tanto, todo el esfuerzo del gobierno tiene que estar puesta en la primera vuelta. Pero como no le cierran ninguno de los números de la economía, y además hay un creciente malestar social, se juegan batallas paralelas que tienen el objetivo puesto en esto que estoy conversando. Por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana en la Fraternidad, el decano de los gremios de la Argentina, que tiene su sede enfrente del Congreso Nacional, justamente enfrente de la entrada del Senado, se van a reunir los integrantes de la Comisión de Transporte, de la CAT, con los de MASA. ¿Qué es MASA? Es el movimiento sindical argentino que tiene como orientadora a Viviani y a Sacia, el hombre de la Unión Ferroviaria. Sacia aspira a ser secretario general de la CGT, y el que convoca, el que presta el lugar, titular de la Fraternidad, el otro gremio ferroviario, también quiere ser titular de la CGT. Pero estarían elaborando un acuerdo para la reunión que se va a hacer del Consejo Directivo del 5 de abril, donde según el estatuto de la CGT,
se necesita más del 50% para poder modificar el triunviro, y en ese caso los llamados gordos y los independientes tendrían como contrapeso esto que hoy a las 11 va a comenzar a tejerse entre los gremios nucleados en el movimiento sindical argentino y la Comisión de Transporte. Mejor dicho, el núcleo de transporte, la Confederación de los Trabajadores de Transporte, que por otro lado desplazarían del triunviro a su representante, y el otro que quedaría fuera sería el que representa los intereses de Barrio Nuevo, Acuña, el responsable de estaciones de servicio. Dicho así, va de suyo que en lugar de elegir un secretario general, buscarían la renuncia de 2 triunviros para que quede el responsable del gremio de sanidad, Rodolfo, el hermano de Rodolfo Daer, aquel que fuera secretario general de la CGT en época de Menem, con las privatizaciones y demás, y que su hermano, el Daer de hoy, sea ungido secretario de la CGT. Pero aquí viene la otra disputa. ¿Quién sería el secretario adjunto? Transporte quiere ser la llave, porque no se puede producir ningún paro general si el transporte no está. O por lo menos los paros serían parciales. Y entonces allí aspira a estar Maturano, el secretario general de la CGT, como secretario de la fraternidad, como secretario adjunto de la CGT. Pero también aspira a Sacia, que es de la Unión Ferroviaria. Así que hoy van a empezar a conversar estos temas a las 11 de la mañana, y el que queda descolocado es Smith, a quien virtualmente lo corren, y podría pasar que si Sacia fuera el adjunto, el titular de la fraternidad fuera el reemplazante de Smith en transporte. Y la otra cosa que se va a conversar es el ingreso de la Unión Ferroviaria a ese nucleamiento del transporte. Es el comienzo de lo que va a pasar el 5 de abril. El 5 de abril, cuando se reúna el Consejo Directivo, recién se van a poder contar los porotos, como se dice habitualmente. Pero en paralelo, hay algo que está pasando con cierta lentitud, pero está ocurriendo, y que es quitarle a la UATRE las 62 organizaciones. Ustedes saben que la muerte de Venegas trajo que el adjunto allá, el adjunto de Venegas, se quedara también con las 62 organizaciones. Bueno, ya se partió eso, por su alineamiento que tiene estas 62 con el gobierno de Macri. Hubo una reunión el otro día, no muy representativa, pero una reunión para comenzar por un lado, y va a haber otra en Textiles, fogoneada por Barrio Nuevo. Porque Barrio Nuevo, al ver que pierde un triunviro, quiere tratar de fortificar la azul y blanca, el sector que lo representa él, contando además que con Miranda, el ex gobernador de Tucumán, se ha quedado con el control de la Federación de Petroleros. Por lo tanto, también nuclea a un nuevo sindicato, alineado dentro del sector de Barrio Nuevo, y van en procura también de que los textiles levanten la mano junto con los gastronómicos, porque están alistando fuerzas. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque a través de la CGT y de la 62 pretenden exigir la representatividad en las cámaras. ¿Por qué dicen que van a exigir esto? Porque sienten que no tienen defensores reales en el Congreso de la Nación cuando se tratan temas vitales del movimiento obrero. Paralelamente a esto que está ocurriendo, el gobierno trata de captar a algunos sindicalistas que le sonrían y que se pasen para el lado de Triaca y que vayan respondiendo a esa posición. Pero hoy va a ocurrir otro episodio que no es menor. Va a haber asamblea en todos los bancos, porque la asociación bancaria pretende declarar un paro general el día 3 de abril. Y además, porque le han ofrecido un 15%
los que más han ganado, que es la timba financiera, los banqueros, a pagar en 3 cuotas, pero 3 cuotas a lo largo del año. Y entonces están furiosos los dirigentes sindicales de la bancaria, que por otro lado, con esa corriente federal, no quieren quedar afuera del armado de la CGT, pero tampoco quieren perder el contacto combativo con Moyano o con los sectores que más quieren combatir. En este ajedrez, de las cosas que le estoy contando del movimiento obrero, va a radicar muchísimo el hecho de lo que pueda pasar en una segunda vuelta. Porque nadie, más allá de los movimientos sociales, como el movimiento obrero, puede crear un clima de reclamo que perjudique directamente la política del gobierno o que ponga en evidencia las cosas que hace mal el gobierno, y a medida que se aproximen las elecciones, dejar mal parado el proyecto relacionista de Mauricio Macri. Por eso, hoy a las 11 en la Fraternidad se comienza a dar un paso que tiene un objetivo: que el movimiento obrero tenga representantes en el armado del frente donde estará el peronismo y otros que quieran acompañar, pensando que si no ganan en la primera vuelta, aunque resignen provincias, podrían ganar la presidencia de la nación, haciendo que todos los que están en contra de voten a favor del segundo. Si eso ocurre, Macri termina dentro de 2 años.